porque creo que me has metido en un compromiso, porque me estás haciendo hablar de un tema que es bien complicado y que de alguna manera va a despertar en todos nosotros cierta incomodidad. Me has pedido hablar acerca del espíritu de la religión o del legalismo. Y en cierto modo, aunque todos vemos en el otro el espíritu legalista, el espíritu de la religión, lo cierto es que todos nosotros de alguna manera estamos batallando con ese espíritu que para mí es un cáncer dentro del movimiento de Dios. Y lo digo así de radical porque sin duda considero que el espíritu religioso, el legalismo, puede matar de alguna manera los propósitos de Dios en su iglesia. ¿Dios está en busca de una relación o de un comportamiento o de ambas? ¿Cómo ves tú esto? Esa es una buenísima pregunta y como es tan buena pregunta, tengo que usar una parábola para intentar responderla, porque no es que sean opuestas la relación y el comportamiento, pero hay una que es más importante que la otra. Cuando la gente me dice, bueno, Itiel, hazme una definición exacta de lo que puede ser el legalismo o esto que podemos llamar el síndrome del fariseo o el fariseísmo o el espíritu religioso, porque todos esos para mí son sinónimos de lo mismo. Pero usemos el concepto legalismo. Sara, imagínate esta escena. Imagínate una cena de gala donde Jesús está sentado a la mesa y es el invitado de honor. Ahora, en esa cena hay dos cosas que van a ser muy importantes. Lo primero es la presencia del invitado de honor, que es Jesús. Pero lo segundo es también el protocolo o las reglas de etiqueta para estar en esa cena. Las dos cosas son importantes, pero hay una que es más importante que la otra. La pregunta sería, ¿cuál es más importante? ¿El invitado de honor o el protocolo o las reglas de etiqueta? Creo que todos diríamos que lo importante es el invitado de honor. Pues muy bien, el legalismo es esa tendencia a enfatizar que lo importante es el protocolo, que lo importante Wow. son las normas, las reglas de etiqueta, incluso aunque eso implique ignorar al invitado de honor o incluso aunque podamos ofenderle, se marche de la mesa, nos deje en la cena solos, el legalista aún así creerá que lo importante es mantener el paripé, es decir, mantener la actuación, que el protocolo se cumpla, incluso aunque Jesús se haya levantado de la mesa y se haya marchado del lugar. El invitado no está, ¿para qué sería el protocolo? No serviría. Con esto entonces, como para concluir esta pregunta sería, el comportamiento solo sucede cuando tú conoces tu verdadera identidad y cuando ya primero tienes esa relación, o sea, es primero esa relación y luego como fruto viene ese comportamiento. Volviendo a esta parábola que tú hiciste, es primero, es que está este invitado y luego por eso hacemos todo este protocolo. Entonces, Sin ninguna duda, Sara, y ese siempre debe ser el orden correcto porque es el que Jesús nos vino a mostrar en los evangelios. Jesús no dijo, aprended el comportamiento y entonces tendréis una relación conmigo. Él dijo, primero tened una relación conmigo y vuestro comportamiento va a ser transformado. El problema del legalismo es que hace énfasis en el comportamiento, en el protocolo, en las leyes o reglas de etiqueta, que pueden tener cierta importancia, pero no por encima de lo que Dios a través de Jesucristo nos mostró constantemente que es lo más importante. De hecho, Sara, si prestas mucha atención al gran conflicto de Jesús con los fariseos en los evangelios, uno de los conflictos más fuertes derivaba de la práctica del sábado.
el sábado, ese día de descanso que había sido instaurado por Dios en su ley, formaba parte de los 10 mandamientos. Dios había dicho, quiero, vosotros que habéis vivido como esclavos en Egipto y no teníais ni un solo día de descanso, que de los 7 días de la semana, uno lo dediquéis a descansar, a conectar con la familia, a conectar conmigo. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los legalistas? En vez de entender que el sábado era una invitación para tener una mejor vida, relacionarse con Dios y con el prójimo, empezaron a imponer un montón de normas alrededor del sábado. Normas que incluso atentaban en contra de la esencia fundamental por la cual Dios instauró el sábado. Por eso Jesús muchas veces preguntó a los fariseos, ¿qué es más importante? ¿Todo el protocolo del sábado o salvar a las personas? Y el gran conflicto es que muchos de los fariseos decían, es más importante el protocolo que las personas. Y Jesús constantemente vino a romper ese paradigma. Él dijo, en el reino que yo estoy construyendo, salvar a las personas es más importante que el protocolo, la liturgia, las normas. Y por eso lo crucificaron, porque de alguna manera él estaba atentando contra el poder religioso. No sé si me estoy explicando con suficiente claridad, pero este es un asunto súper fundamental en todo el discurso de Jesús y fue muy revolucionario porque él vino a decir, más importante que las leyes religiosas es salvar a las personas. Y Jesús, de hecho, muchas veces transgredió el protocolo del sábado en favor de salvar a las personas. Y eso entró en conflicto con los fariseos. O sea que imagínate si es importante lo que estamos hablando, Sara. No, es supremamente importante. El espíritu religioso, el legalismo, primero, nos impide disfrutar de la alegría de la salvación a nosotros y luego nos impide también ser catalizadores de salvación para otros. Quiero ponerte un ejemplo que puso Jesús para que te des cuenta del drama que estamos viviendo hoy en nuestro mundo a causa del legalismo que gobierna la mente de muchos cristianos. Y antes de decirte lo que te quiero decir, no sé si te has fijado, querida Sara, que Jesús fue capaz de liberar con una sola orden a un hombre que tenía una legión de demonios dentro de él. Solo necesitó una orden, el poder de su palabra, para liberarlo de una legión de demonios. Pero ese mismo Jesús no pudo, sé que suena fuerte lo que voy a decir, pero no pudo cambiar el paradigma religioso de los fariseos. Es decir, el legalismo es más peligroso para nosotros que una legión de demonios. Porque una legión de demonios sale con una palabra de Jesús, es suficiente. Pero el paradigma religioso es algo tan arraigado en nuestra mente que puede hacer que crucifiquemos a Jesús creyendo que aquello que fue el regalo del Padre para nosotros era algo maligno. Los fariseos no fueron capaces de ver en Jesús al Salvador, al Mesías, del que profetizaba la ley que ellos tanto estudiaban. Y déjame contarte esto, Sara, porque me ha venido a la mente y creo que es muy, muy importante. Es la parábola que Jesús contó acerca del buen samaritano. Creo que todos la conocen. Y se suele hablar mucho acerca de esa parábola, pero quiero que nos fijemos en un pequeño detalle. Dice que hay un hombre que es asaltado y lo dejan moribundo, sangrante, aparentemente muerto en el camino. Y primero pasa un sacerdote, es decir, alguien que tenía una posición de autoridad en el templo, pasa, ve al hombre moribundo y decide pasar de lejos sin ayudarlo, sin tocarlo. Dice que después pasa un levita, es decir, alguien que trabajaba en el servicio del templo, vuelve a ver a ese hombre en el camino moribundo, sangrando, y pasa de largo sin tocarlo.
Y después llega el samaritano y lo ayuda. Y esa parte es preciosa. Pero la pregunta es, ¿por qué razón el sacerdote y el levita no brindaron ayuda a ese hombre que estaba tumbado en el camino, moribundo y sangrante? ¿Eran malos? Realmente no. Realmente lo hicieron por obediencia a una ley Wow. de purificación de la Torá, que decía que los sacerdotes y levitas, cuando iban a ministrar en el templo, no podían tocar nada muerto, nada que estuviese sangrante, porque si no, se contaminaban y tenían que pasar por un proceso de purificación durante más de 7 días, haciendo unos rituales y unos sacrificios. ¿Y qué pensaron el sacerdote y el levita? Pensaron, ¿qué es más importante? ¿Socorrer a ese hombre del camino que puede estar muerto y contaminarme? ¿O oficiar en el templo y cumplir mis responsabilidades religiosas? Muy bien, la respuesta que dieron el sacerdote y el levita es: la ley de purificación es más importante que un ser humano. Wow. Y lo que Jesús condenó fue esto. Y lo dijo así de claro: más importante que la ley, más importante que la circuncisión, los rituales de purificación, las liturgias, el sábado, más importante que todo eso es el objeto del amor divino, que son los seres Wow. humanos. Es salvar a los seres humanos. ¿Y cuántas veces nosotros, querida Sara, impulsados por el legalismo que opera dentro de nosotros, por esa fariseitis, por eso que está dentro de cada uno de nosotros, de creer que las leyes son más importantes que las personas, que las liturgias son más importantes que las personas, que los protocolos son más importantes que las personas? Hemos priorizado algo que en el reino no es tan importante. Por eso, en Mateo capítulo 23, que es uno de los discursos más agresivos de Jesús, no es un discurso enfocado en los pecadores, ni en las prostitutas, ni en los publicanos, ni en los leprosos, ni en los borrachos. No, no. Las palabras más duras que pronuncia Jesús es en contra de los fariseos, los escribas, que, fíjate lo que dice, vosotros diezmáis de la menta, del eneldo y del comino. Es decir, de todas esas hierbitas que son hierbitas pequeñas en vuestro jardín, para cumplir la ley del diezmo, sois capaces de contar una por una cada hojita de la menta, del eneldo y el comino, pasar 1 hora contando hierbas para apartar el 10% exactamente, cumplir la ley exactamente. Sois capaces de eso y os olvidáis de lo que es más importante, que es la misericordia, la justicia y la fe. De hecho, Jesús les dice: os importa tan poco la misericordia, la justicia y la fe, que sois estafadores de viudas. Y luego queréis compensarlo haciendo largas oraciones en las plazas públicas. Pero vosotros sois sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero podridos por dentro. Y eso es lo que hace la religión en nuestra vida. Nos pudre, nos pone a contar hojitas de la menta, el eneldo y el comino, a fijarnos en las cosas insignificantes que no tienen importancia, dar énfasis a ese puntito de la ley. Y nos hace olvidarnos de hacer misericordia, de hacer justicia y de tener fe, de estar para ayudar a la huérfana, al huérfano, a la viuda, al pobre. Mira, no me quiero poner muy dramático, Sara, pero si yo te diese acceso ahora mismo a todos los comentarios de mi canal de YouTube y tú vieses los comentarios que recibo, te sorprenderían.
Y los juntamos con los míos, Y los porque, juntamos con los tuyos. Dios mío. ¿Sabes cuál es uno de los comentarios más recurrentes en todas las predicaciones donde yo hablo a los jóvenes acerca de vivir una vida consagrada a Dios, vivir en pureza, vivir en intimidad con Dios? Me escriben, pero prácticamente diariamente, antes de subirte al altar, que eso del altar ya denota que vives más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Antes de subirte al altar, vístete con decoro. ¿Qué es eso de andar con una camiseta negra? Probablemente el negro es porque eres un satanista o un masón. Si quieres honrar verdaderamente a Dios, ponte un traje, chaqueta con corbata. Y me insultan, me dicen que soy un falso profeta. Y yo me pregunto, ¿estas personas se estarán dando cuenta de que tanto andar contando las hierbitas de la menta, el eneldo y el comino, intentando encajar todo dentro de su marco religioso, se están convirtiendo en personas sin misericordia, tiranas, irrespetuosas, condenatorias, y no están siendo capaces de ver lo que Dios está haciendo en esta nueva generación? Esto es un drama, querida Sara, y yo oro muchas veces al Señor: Dios, sé muy bien visualizar al fariseo que hay en el otro, pero ayúdame a ver el fariseo que hay en mí, porque sin duda lo hay también, Sara. Completamente. Creo que soy tan ministrada y yo sé que todos los que nos ven acá también Y creo que la única manera de sanar, y con esto voy a concluir porque supongo que habría mucho más que podríamos hablar, pero recuerdo esa parábola que Jesús cuenta, ¿no? Él dice: el vino nuevo no se puede echar en odres viejos, porque si echas el vino nuevo en odres viejos, los gases de la fermentación dentro de ese odre viejo que es seco y estático, lo que va a hacer es llevarlo a explotar y lo va a destruir, y se va a romper el odre y se va a desparramar el vino. Por eso el vino nuevo ha de derramarse en odres nuevos. Dios está haciendo algo nuevo en el mundo, y los odres hablan acerca de paradigmas mentales, es decir, paradigmas viejos no pueden sostener lo nuevo de Dios. Se necesitan paradigmas nuevos para sostener lo nuevo de Dios. Y eso no significa deshonrar la tradición, pero es ir a lo importante, a la misericordia, a la justicia, a la fe, y no andar obsesionado con contar hierbitas de la menta, el eneldo y el comino. No, es priorizar lo que realmente es importante. Entonces, creo que Dios nos está invitando a una transformación en nuestra mente. Y leí una vez que hay una manera de que un odre viejo pueda volver a convertirse en algo elástico, pero que no es fácil. Y dicen que es a través de ungüentos de aceite. Hay que hidratarlo con un aceite especial que hidrata esa piel que está vieja, porque los odres estaban hechos de piel de animal, ¿vale? Una piel seca que no lograba estirarse. Pues a través de ese aceite, al hidratar nuevamente la piel, se le daba habilidad para volverse a estirar y soportar vino nuevo que se iba a fermentar. Y creo que esto habla acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra mente. Wow. El Espíritu que nos renueva el entendimiento y que a través del poder de la gracia nos hace ver qué es lo importante y qué no es importante. Si un hombre está tirado en el camino y yo tengo que ir a oficiar en el templo, ¿qué es más importante? ¿No contaminarme o ayudar a ese hombre moribundo? Pues realmente necesitamos que profundamente el Espíritu renueve nuestra mente y nos dé la mente de Jesús, que una tras otra vez decía: lo importante son las personas, lo importante es salvar. Yo he venido para que los perdidos se salven y he roto
todas las barreras de separación entre Dios y los hombres para volverlos a unir. Y no voy a permitir que ningún hombre levante nuevas barreras para separar a Dios de los hombres. Y ese es Jesús, un reformador que nos invita a hacer puentes y no levantar muros. Y creo que a través de la obra del Espíritu Santo, en nuestros paradigmas mentales secos, podemos volver a ensanchar nuestra mente para entender que Dios está haciendo algo nuevo. Quizá con una música diferente, quizá con algunos talentos diferentes, habilidades diferentes, medios diferentes, los virtuales, la televisión, la radio, el cine. Y para algunos todo eso suena raro, suena extraño, porque las cosas no eran así hace 30 años atrás, 50 años atrás. Pero estamos en un nuevo tiempo. El mensaje esencial es el mismo y no va a cambiar, el Evangelio. Pero las maneras pueden cambiar. Y todo para construir puentes de salvación. Y oro en el nombre de Jesús, Sara, oro en el nombre de Jesús para que todos los líderes que están escuchando esta grabación, este vídeo en la distancia, puedan ser hidratados por el aceite del Espíritu en sus mentes, que todo paradigma que levanta muros sea roto y se creen puentes. Señor, que nuestra mente se ensanche y que el odre viejo sea renovado para recibir el nuevo vino, el vino que va a traer gozo al alma de esta generación, el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Wow.